en su nuevo, es como haber iniciado un día como hoy nació usted, ¿verdad? Y que esté lleno de felicidad este día. Gracias, muy amables. Sí, me lo he pasado muy bien, gracias a Dios. Vamos a esperar a que lleguen un poquito más de sus compañeros. Como siempre, esperamos un poquito y iniciamos nuestra clase de hoy. Buenas tardes, doctora. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, doctora. Felicidades. Gracias, Silvia. Gracias, gracias por acordarse. Tiene que cambiar en la que Cumpleañera, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Buenas Gracias, gracias. tardes, feliz Buenas cumpleaños. tardes. Todavía tan concentrada que no sé si interrumpirla. ¿Cómo No, está? no, todo muy ¿Qué tal? bien. Muy bien, gracias, gracias a Dios. Perfecto. Sí, gracias a Dios. Digno Bonito. de día de cumpleaños. Sí, bueno, Ay, con las nuevas medidas. imagínense, con las nuevas medidas, sí. Bueno, ya, Para recordar su sí, día de decisiones importantes para el país, pero bueno, era necesario y yo creo que ya se veían venir, ¿no? Sí. Pero bueno, en todo caso, súper bien, gracias a Dios, hemos podido, digamos, pasar un bonito día el día de hoy. Así que esperamos cerrarlo muy bien con ustedes. Vale. Qué lindo ese, Sí, así será. Claro que sí, claro que Estamos sí. en día de fiesta. Bueno, sí, bueno, siempre hay que dar gracias y hay que festejar, ¿no? Que cada año, pues, es Sí. diferente. Mira, me tocó el COVID, ¿no? Bueno, a cada uno de Este ha sido nosotros, muy diferente. sí, total, y bueno, nada, hay que ponerle al mal tiempo buena cara. Y para uno iniciar, a mí me gusta siempre Así es. iniciar mi nuevo año de vida, me gusta iniciarlo muy positivo, ¿no? Además que es tiempo de festividades, de Navidad y de mucha, digamos, reflexión, paz y amor, dijo un amigo mío, porque es así y claro, entonces fíjate, a mí siempre me va muy bien porque yo estoy en el mes de la paz, el amor y la felicidad. Sí. La fecha acompaña. La fecha acompaña, sí, Nos definitivamente, alegramos. pero la actitud
es la que cuenta siempre en la vida, ¿no? Así que hay que tener buena actitud. Sí, y hoy tenemos muy buena actitud. Así. Sí, claro que sí. Ya Bueno, mismo, usted normalmente tiene buena actitud. sí, bueno, porque gracias a Dios yo he podido hacer muchas cosas como, por ejemplo, ser docente y dar clases. Me encanta y además que me gusta mi profesión y por eso la estudio permanentemente. Entonces, cuando haces lo que te gusta, no trabajas. Vives siempre con buena, claro, vives Claro, siempre con buena actitud, ¿no? Entonces, sí, sí, para que así es. estamos muy, muy bien. Sí, ya en unos minutitos más que se conecte alguien más y empezamos nuestra clase. Positivos. Muy felices hoy día. Listo, cumpleañera. Perfecto. Como usted mande Gracias. hoy, en especial. Sí, sí, sí. Hoy empezamos mucho mejor que antes, que el primer día. Gracias por las Perfecto. felicitaciones. Bueno, parece que eh, no se va a conectar nadie más. Vamos a empezar nuestra clase de hoy. Este, y bueno, quienes se vayan incorporando, ¿verdad? La semana pasada, ¿dónde nos quedamos, Silvia? Nos quedamos en lo que era el reclamo administrativo, me parece, ¿no? Sí, vamos a ver el recurso. Vamos a ver el recurso. Muy bien. Bueno, voy a tratar de compartir la presentación para que ustedes puedan visualizar, ¿no? Las diapositivas. Aquí estamos. Muy bien. Perfecto. Compartir. Vamos entonces. Bueno, he escogido la de Derecho Tributario. Tengo una de ustedes que es de Práctica Tributaria, pero bueno, me ha ido la otra. Bueno, vamos a ir recordando un poquito lo que era el reclamo administrativo, ¿sí? Para, digamos, poder entender también todo lo que es el recurso administrativo. Bueno, hoy estoy desde otra posición de mi casa, que mi sala está un poco desbaratada, eh, que es donde me conectaba. Entonces hoy estoy Con los de globos, otro con lado. los globos. Con los globos, así es. Unos globos que están tirados ahí. Pero bueno, en todo caso, ya vamos a recoger el desorden. Bien, bueno, habíamos visto que teníamos un reclamo administrativo en donde iniciaba con una notificación, con un acto de notificación, ¿verdad? Y decíamos que la administración tributaria, pues, digamos, en su acto de determinación, ¿sí? Eh, podía resolver, digamos, de manera desfavorable o emitirse un acto administrativo desfavorable como lo conocemos en el derecho administrativo. Y luego de que esto pues se produce, ¿verdad? Este acto de la administración pública desfavorable, el contribuyente, el legislador, le permite que use las vías de impugnación. Cuando nosotros vemos la Constitución,
¿verdad? Hablamos de que todos los actos de la administración pública van a poder ser impugnados, sea en la vía administrativa o en la vía judicial. Bueno, entonces, en ese momento, sí, que podemos hacer esto, es donde nace justamente el reclamo y el recurso administrativo que podemos usar, ¿no? Bien, entonces, una vez que vimos, ¿verdad?, que se da con este acto de notificación, que se lo presenta ante la autoridad de que emanó ese acto administrativo, el que lo hizo, el que lo resolvió, ese acto de determinación, ¿verdad? Esa notificación de esa actuación que tiene, digamos, la administración tributaria en relación a cualquier, digamos, aspecto tributario, ¿no? De las declaraciones que se hacen, entonces se presenta este reclamo administrativo. ¿Qué se impugna? Habíamos dicho que se tenía que impugnar una actuación de la administración tributaria, es decir, un acto resolutivo podría ser un acto administrativo de cualquiera de ellos, ¿verdad? Porque hay clasificaciones de los actos administrativos, en donde se resuelva realmente o surja, digamos, una controversia entre el contribuyente y la administración tributaria. Entonces, eso es lo que vamos a impugnar. Luego de esto, habíamos explicado que había un objeto del reclamo y que el objeto del reclamo podía ser por diferencias, podía ser por disconformidad, podría ser por controversias, podría ser, digamos, por situaciones en las que las partes no están de acuerdo, ¿sí? En, digamos, en los puntos de vista que pueden tener sobre, digamos, sobre la materia de impuestos, ¿no? O sobre la materia de tasas o de contribuciones especiales de mejora, por cualquiera de ellas, sobre característicos de cada impuesto, ¿no? O de cada tasa o de cada contribución. ¿Ante quién interpongo el reclamo? Pues ante el sujeto activo, y habíamos dicho que de dónde nacía, digamos, este reclamo. Habíamos hablado sobre la competencia que tiene la administración tributaria, es decir, no es que yo voy a ir a reclamar, ¿verdad? Yo que estoy en Guayaquil, ¿sí? Y que me toca la regional Guayaquil, ¿sí? Voy a ir a Quito a hacer un reclamo, a presentar un reclamo administrativo, ¿no? Porque la ley lo establece, ¿sí? Establece dónde están esas competencias, cómo se plantean, y muy probablemente no habrá pertinencia y no hay competencia para resolverlo. Entonces tendré que buscar, digamos, en la ley esto de aquí. Aparte de eso, el acto resolutivo también tiene que emanar por competencia, ¿sí? Es decir, que no es que el día de mañana que yo tengo que hacer mis trámites en Guayaquil, ¿verdad? Van a venir los de Quito y decirme, yo voy a revisar lo suyo, ¿sí? Pues tendrán que pasar por los niveles, salvo que, como lo habíamos manifestado, ¿sí? Tocará quizás por delegación, ¿no? Es decir, que si está delegado, digamos, ahí es donde podremos nosotros ver o verificar si es que ese acto administrativo, digamos, va a proceder o va a poder ser conocido por estas autoridades. Bien, parecía que había algún ruido, pero ya veo que no. Ya. Habíamos dicho entonces que también los actos de la administración pública gozan de validez, ¿verdad? Se presume su validez, ¿sí? Es decir, que si en el momento que yo tengo que desvirtuarlo y es a lo que voy a, digamos, a plantear este reclamo, ¿verdad? ¿Qué le voy a decir a la administración? Pues le voy a decir, usted está equivocado en su criterio, ¿sí? O no ha interpretado bien una norma, no estamos entendiendo mal porque operativamente quizás usted no lo comprenda. Yo recuerdo que una amiga me llamó, ella es contadora, y ella me decía, tengo un problema
de tributación que es bastante complejo. Entonces, fíjense ustedes que era una empresa que exportaba, pero, sí, no, perdón, importaba. Importaba materiales y obviamente producía o transformaba esos materiales en un producto final. Bueno, cuando ella me contaba, me decía, tengo un problema de movimiento que si yo planteo con unas técnicas tributarias aduaneras, sí, tenía una afectación en el impuesto a la renta, ¿ya? Entonces, mi aplicación digamos, de ese impuesto a la renta, ¿sí? Y de los tributos aduaneros, buscaron la fórmula en donde obviamente, digamos, se vea mucho más favorable para las partes, ¿no? Pero, digamos, la administración decía que no estaba de acuerdo. Entonces, finalmente ella me decía que ella no podía revertir ese movimiento porque si no, el impuesto a la renta se iba a disparar. Y era lo que quería el Servicio de Rentas Internas. Entonces, fíjense ustedes, ¿no? Realmente lo complejo que puede ser, ¿sí? Y fíjense que las mismas materias tributarias pueden concurrir, ¿sí? Y verse de un lado de una forma y verse del otro lado de otra forma. Entonces, esa es la complejidad que tiene la tributación. No es fácil, ¿sí? Y evidentemente, digamos, habría que ver cómo se puede tomar esos correctivos, ¿no? ¿Correctivos en qué sentido? Porque, digamos, había que hacer un análisis, sí, profundo, en donde, digamos, la materia aduanera es una y la materia tributaria es otra. De hecho, cuando tuve una tesis también, hace pocos meses, me parece que fue en noviembre justamente que tomamos tesis, ahí también surgió un tema de devolución de IVA en temas aduaneros, ¿no? Y, y se pasaba la pelotita, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, ¿y dónde está la aplicación de la norma? ¿Dónde está que dice que es competencia? Fíjense ustedes, es competencia del Servicio de Rentas Internas y no de la aduana administrar o recaudar el tema del 12%. Claro, la aduana se puede convertir en un agente de retención de esos tributos, pero a la larga, quien es el dueño o competente del impuesto, perdón, era del IVA, del impuesto al IVA, es el Servicio de Rentas Internas, ¿no? Y no querían pronunciarse ni uno ni el otro. Entonces, fíjense, era por una devolución de IVA. Entonces, fíjense ustedes cómo, digamos, pueden existir problemas de esa naturaleza y obviamente pasarán por la materia del reclamo y habrá que resolverlo, ¿no? Y muy probablemente también pudo haber pasado por la figura jurídica de la consulta, ¿no? De la consulta tributaria. Y entonces, también querer resolverlo, ¿no? Pero existen estos problemas de aplicación, ¿sí? En donde definitivamente, digamos, van a derivar, de van a derivar en un posible reclamo administrativo o en un recurso, si es que procede, digamos, como recurso. Luego habíamos dicho que existe un procedimiento que estará establecido por la ley y finalmente tenemos que interponer dentro de 20 días después de al día siguiente de haberse notificado el acto administrativo, poder plantear el reclamo, ¿no? Ese es el tiempo, o digamos es el reloj de arena que lo viramos y nos empieza a correr el tiempo, ¿no? Para poder impugnar, digamos, estos actos de la administración tributaria. Bien, otra cosa que habíamos visto es que el procedimiento se resumía a unas fases bastante pequeñas, ¿sí? En tiempos pequeños, ¿no? Un reclamo administrativo puede durar alrededor de 6 meses,
¿sí? No más, digamos, porque claro, 6 meses porque la administración tributaria pues tiene, no es el único reclamo que recibe, de hecho tiene una unidad de reclamos, ¿no? Entonces fíjense que obviamente esto de aquí pasará por un pequeño proceso. ¿Cuál es ese proceso? Bueno, pues tengo a partir de estos 20 días que después de haberse hecho la notificación del acto resolutivo desfavorable, no haber presentado este reclamo, sí, me dan 15 días para poder, digamos, abrir una causa prueba, es decir, donde voy a demostrar con cualquier tipo de prueba que tenemos, digamos, dentro del COGEP establecidas, a excepción de las declaraciones de los servidores públicos de la administración pública o de la administración tributaria, ¿sí? Y finalmente solicitar o requerir algún tipo de ampliación de ese plazo que podía ser hasta 30 días, ¿verdad? O sea, 15 días adicionales. Una audiencia en donde bueno, no las partes, sino que prácticamente el contribuyente será quien, digamos, vaya a argumentar, ¿sí? Con estas pruebas, ¿no? Con la práctica de estas pruebas, vaya a argumentar que la administración tributaria no tiene razón de haber emitido un acto desfavorable. Luego resolverá. Yo les decía que yo soy bastante prejuiciosa en ese sentido y digo, bueno, la administración tributaria será muy difícil que se retracte, ¿no? En realidad las administraciones públicas son así, ¿sí? Y de hecho me ha pasado en la experiencia profesional que tengo, ¿no? En donde dice, ¿cómo me voy a retractar? A veces yo les he dicho a mis jefes, ¿no? Esto hay que revertirlo porque definitivamente puede haber una situación que haya sido desfavorable y sin embargo se haya incumplido el procedimiento, ¿no? Entonces, los administradores por lo general tienen miedo de revertir los actos de la administración pública, pero la pregunta es, ¿puede la administración pública equivocarse en sus pronunciamientos? Por supuesto que sí, porque si no, entonces no pasaría el control de legalidad que tienen justamente estos procedimientos, tanto administrativos como judiciales, ¿no? Tanto judiciales también. Entonces, en definitiva, sí, para eso está, digamos, esta vía del reclamo, ¿no? O de la impugnación. Bien. Entonces ahora nos toca ver lo que es el recurso, ¿no? Bueno, son los actos interpuestos por los sujetos pasivos para conseguir la modificación, fíjense ustedes, revocación o anulación de una resolución contra la cual previamente se presentó un reclamo. Es decir que aquí, en cambio, tenemos un antecedente que será el acto resolutivo, ¿sí?, del reclamo planteado, ¿ya? Entonces ahí lo voy a impugnar y voy hacia el recurso administrativo, ¿ya? ¿Cuándo procederán, pues, entonces los recursos? Pues bueno, cuando estemos frente a una resolución como respuesta a un reclamo previamente presentado. No caben recursos frente a actos en firme, ¿sí? ¿Y qué son los actos en firme? Porque el Código Orgánico Tributario nos define lo que son los actos en firme. Pues son aquellos que no se hubieran presentado reclamo alguno, ¿sí? Eso está en el artículo 83. Entonces, no he presentado reclamo alguno. Es decir que si yo no hice, si después del acto determinativo pasaron los 20 días y no hice el reclamo, ¿sí? Pues entonces hay un acto en firme, ¿sí? Y entonces no cabe este recurso, ¿sí? Porque no tiene como antecedentes ese reclamo, ¿bien? Y los actos ejecutoriados, que son aquellos con los cuales no se ha interpuesto recurso alguno, es decir que, digamos, acá abajo vamos a ver cuáles son los recursos, ¿no? Recurso de revisión, recurso de queja y recurso de apelación en el procedimiento de ejecución, porque en otro tipo de recursos no se aplica la apelación. Entonces, muy bien, en ese sentido, pues serán las dos formas en las cuales, digamos, se actuará que no procederá, digamos, el recurso. En cualquier otro caso, procede. Muy bien, y las clases de recursos, como les decía, estamos el recurso de revisión, el recurso de queja y el recurso de apelación.
Bien, ¿en qué consiste entonces el recurso de queja? Bueno, vamos a ver el recurso de queja. Nosotros sabemos que el, el servidor público, ¿sí? Puede en algún momento, digamos, no actuar de la mejor forma en torno a las actuaciones que la administración tributaria pueda realizar, ¿no? Entonces, en el recurso de queja, pues da la posibilidad a ese contribuyente o responsable, ¿verdad?, que presente una reclamación o una petición al funcionario o dependencia de la administración tributaria que en virtud de aquellas situaciones o actuaciones que no hayan sido atendidas dentro de los plazos legales, y presentará pues una queja ante, ante el jerárquico superior de ese servidor que no ha cumplido, digamos, con los tiempos dentro del procedimiento. Entonces, ¿cómo se realizará o cuál es el procedimiento? Pues bueno, se presentará la queja y se correrá traslado al servidor. Es decir, que hay que comunicarle, ¿no? Hay que decirle, y bueno, como en todo acto de administración, pues debe ser notificado, ¿verdad? Habíamos hablado que las notificaciones pues eran necesarias, ¿no? Bien, y en el plazo de 3 días hará la contestación, y si no contesta, pues entonces estará pues en rebeldía como corresponde, ¿no? Bueno, ese jerárquico superior, es decir, el jefe inmediato, dictará una resolución en el plazo de 5 días, después de haberle dado 3 días para que, digamos, explique qué es lo que había pasado, y dentro de esos 5 días, pues, digamos, se resolverá. Luego, sobre este recurso de queja, no existe ningún recurso alguno, es decir, va a morir ahí. Conocido, respondido, si no está respondido, se tomará una resolución y bueno, esa resolución es la que se aplicará y finalmente no habrá ningún otro recurso que quepa aquí. ¿Qué efectos entonces tiene este recurso de queja? Pues bueno, no suspende la competencia del servidor. Es decir, que no puede ser una herramienta, digamos, intimidatoria, ¿no? Del servidor, ¿no? El servidor puede ser que él, en efecto, no haya podido cumplir los plazos porque digamos, le derivaron un caso especial o tiene exceso de trabajo. Pueden haber algunas circunstancias, ¿no? En las cuales se pueda defender, ¿no? Puede ser que simple y llanamente no lo haya hecho porque no ha querido, ¿no? Pero, sin embargo, no le quita la competencia. Es decir, que el que tenga que hacer el trámite va a tener que continuarlo y seguirá, digamos, o continuará, así sea con los tiempos extemporáneos. Y de ser culpable, lo que se le atribuye es una responsabilidad, una sanción, ¿sí? Que corresponde a una multa o a la destitución en el caso de que sea reincidente. Es decir, que yo siempre molesto, ¿no? Y digo, bueno, si este servidor es un vago completamente, que no trabaja bien y que es reincidente, pues entonces obviamente va a tener que llevarse la mayor sanción, ¿no? Porque significa que no está haciendo su trabajo con la diligencia del caso, ¿no? Muy bien. Dentro de los actos de la administración tributaria, sí, muchas personas piensan que puede ser, como es una petición también, ¿no? Puede o cabe, digamos, el silencio administrativo. El recurso de queja es sin perjuicio del derecho a formular la acción por silencio administrativo. ¿Ok? Es decir que yo me puedo quejar y puedo iniciar también una acción por silencio administrativo. ¿Ok? Porque todos sabemos que el servidor no dé respuesta puede configurarse en uno de los casos del silencio administrativo. Entonces, esa es, digamos, como que la diferencia entre el recurso de queja y el silencio administrativo.
Entonces, fíjense que el legislador muy sabiamente dice, bueno, se puede usar también el silencio administrativo y el recurso de queja. No nos olvidemos que el silencio administrativo, digamos, tiene un efecto diferente, ¿no? Aquí, en el recurso de queja, usted no va a tener nada que incida en su reclamo o en sus recursos, ¿sí? En el silencio administrativo sí, porque si es positivo, sí, la administración tributaria deberá revertir lo que haya establecido o lo que pretende establecer, digámoslo así, y que causa perjuicio a este contribuyente, ¿no? Entonces son dos figuras jurídicas totalmente diferentes, pero tienen muchas características o similitudes, pero son defectos distintos. ¿Ok? Bien, y entonces, ¿cómo planteo este recurso de queja? ¿Sí? ¿Con qué elementos y finalmente qué requisitos debe de cumplirse? Bueno, lo presentaré primero identificándome quién soy, ¿no? Nombres, apellidos, cédula de identidad, RUC, ¿no? ¿Qué profesión tengo? Bueno, los generales de ley, ¿no? La determinación del reclamo administrativo, es decir, ¿qué es lo que ha pasado? No me ha atendido eh, em, tal documentación, no me ha entregado una documentación, ¿sí? No se ha realizado el despacho de alguna petición, ¿no? Entonces, tenemos ahí que ver o identificar cuántas actuaciones puede tener, digamos, la administración tributaria, ¿no? Bien, la acción u omisión de la que se acusa el servidor, ¿verdad? Es decir, tenía un tiempo para fijarme o para entregarme X documento, ¿sí? Y entonces, deberá, digamos, no cumplió, pues entonces eso es lo que tengo que invocarlo o tengo que plantearlo dentro de mi recurso, ¿no? ¿Qué es lo que ha incumplido? ¿Qué es lo que ha dejado de hacer? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Sí? Que, digamos, no ha dado, digamos, el resultado y debió haber hecho una insistencia o debió haber hecho alguna actuación que complemente o mejore la condición de ese contribuyente. Fíjense ustedes, favorable o desfavorable, ¿no? O sea, eso ya es un poquito más profundo, ¿no? Pero en todo caso, viabilizarlo, ¿no? Y obviamente la prueba documentada, es decir que, por eso cuando hablamos del reclamo, yo hice mención en que hay que pedir un código de barras que pone el Servicio de Rentas Internas, sobre todo, un código de barras o la digitalización, ¿no? Del procesamiento de ese procedimiento, del reclamo, de tal forma que nosotros podamos ver, ¿sí? Que hemos presentado y que han pasado más de 15 días, 30 días o los plazos que establezca la ley sobre las peticiones o sobre las actuaciones que están o giran en torno de nuestros tributos que tenemos que, digamos, reportar, ¿no? Que están en diferencias o en discusión con la administración tributaria. Luego de este recurso de queja, que es bastante sencillo y que a la larga ayuda, sí, ayuda. No conozco si en la práctica se da con mucha frecuencia, si realmente se lo hace de manera recurrente o con mucha habitualidad, por lo que opera también el silencio administrativo, ¿no? Y entonces, eh, al final de cuentas, digamos, tendríamos que ver o pesar si funciona el recurso de quejas o funciona más el silencio administrativo. Bien, y en cuanto al recurso de revisión, ¿sí? Este recurso de revisión, que es una potestad facultativa extraordinaria de iniciar un proceso de los actos o resoluciones en firmes o ejecutariadas de naturaleza tributaria que adolezca de errores de hecho o de derecho. Fíjense ustedes que habíamos hablado sobre el tema de plantear los recursos y que estos recursos podían estar en actos en firmes
o en actos ejecutoriados, ¿no? Es decir, en donde existan errores que estén relacionados con hechos y con derechos, ¿sí? ¿Y a qué viene esto, no? Viene al caso de que quizás en algún momento, por ejemplo, esto pasa mucho en derecho aduanero, ¿no? Eh, y bueno, y también podría pasar en los impuestos internos, em, en donde si existen hechos que aclaren o mejoren una situación o una condición, sí podrán ser revisados, ¿no? Igual con el derecho, ¿no? Igual en derecho, pero en derecho es porque la administración tributaria aplicó mal un precepto de derecho, ¿sí? Y entonces por eso esta figura del recurso de revisión es donde, digamos, puede, digamos, plantearse o mejorarse, digamos, de oficio, ¿sí? O a petición de parte, ¿ya? Esa es, digamos, una de las características importantes que tiene este recurso de revisión, porque la administración tributaria lo puede hacer de manera directa, ¿sí? Puede identificarlo, puede verlo, puede cambiar la condición de las actuaciones de algún contribuyente. Entonces, presentado pues este recurso de hecho, perdón, este recurso de revisión, ¿sí? En donde va a revisar la administración tributaria o el contribuyente le pide a la administración tributaria que sea revisada las actuaciones porque existen otros elementos, pues entonces lo va a poder hacer. Casos del recurso de revisión, es decir, la norma establece cuáles son esas tipicidades, ¿sí? O casuísticas que se pueden presentar dentro del recurso de revisión. No es abierto, es cerrado, está, digamos, es taxativo en cuanto al momento de indicarnos que qué es lo que tenemos que hacer frente al planteamiento de este recurso de revisión. Es decir, cuáles son esos hechos y derechos que podemos invocar a través de este recurso de revisión. Bueno, cuando hubieran sido expedidos o dictados con evidente error de hecho o de derecho, verificado o justificado según un informe jurídico previo, ¿sí? Es decir, que el área jurídica, revisando las actuaciones de la administración tributaria, de alguna actuación de ella sobre un contribuyente, puede encontrar un error de hecho o de derecho. Pues entonces podrá, mediante un informe jurídico, indicarse que se ha aplicado mal una normativa o que existen circunstancias que varían el resultado y por lo tanto se rectificarán. Pero debe existir que un informe previo emitido por un abogado o el abogado de la administración tributaria. Cuando con posterioridad, dice, apareciera documentos de valor trascendentales ignorados al expedirse el acto o resolución. Es decir, que se pueden incorporar, ¿verdad? Posteriormente o aparecer, ¿sí? Determinados documentos que tengan un valor, digamos, importante, que no ha sido tomado en cuenta por la administración tributaria, pero que sin embargo sabemos tiene una incidencia en el resultado, ¿sí? Y que afecta, ¿sí? Al contribuyente en sus derechos, por lo tanto podrá ser revisado. Cuando los documentos que sirvieron de base fundamental para dictar tales actos o resoluciones fueren manifiestamente nulos en términos de los artículos 47 y 48 de la ley notarial, o declarados nulos en sentencia judicial ejecutoriada. ¿Sí? Es decir, cuando se haya reconocido la nulidad de esas actuaciones, ¿no? Entonces, obviamente, si se aplicó una sanción o se aplicó, digamos, un correctivo tributario, ¿sí? De cualquier naturaleza, pero esas actuaciones han tenido actuaciones nulas de nulidad absoluta, pues entonces dice la ley, si es nulo, no debió haberse practicado de esa manera y obviamente la sanción o lo que se haya resuelto,
no puede ser en negativo o desfavorable, debería revertirse. Entonces, ¿qué uso? El recurso de revisión. Cuando en igual caso los documentos sean públicos o privados por contener errores evidentes o por pruebas posteriores que permitan presumir su falsedad, ¿no? Pues bueno, si se han soportado situaciones en documentos falsos, ¿sí? O de información equivocada, falsa, evidentemente no puede tener un resultado negativo ni puede perjudicar los intereses de ese contribuyente y obviamente a través del recurso de revisión la administración tiene esa oportunidad, fíjense lo que les digo, principio de oportunidad de la administración pública, tendrá la oportunidad para revertirlo. Cuando expedido el acto o resolución, ¿verdad? En virtud de la prueba testimonial, los testigos hubieran sido condenados por falsos testimonios, ¿no? Pues claro, si alguien ha mentido, ¿no? Evidentemente, ese testimonio, pues, adolece de todo, ¿no? No tiene validez. Entonces, claro, habría que revertirlo y lo vamos a tener que revisar o resolver por parte de la administración mediante este recurso. Por sentencia judicial ejecutoriada, que se ha determinado el cometimiento de un delito por funcionario o empleado público. Bueno, efectivamente, ¿no? Si existe alguna sentencia ejecutoriada que determine culpabilidad en un servidor público por un delito, pues entonces el- también, digamos, esa sentencia, ¿no? Podrá revertirse a través de este recurso de revisión, se lo planteará y le dirá, oiga, revise administración tributaria porque hay una resolución en donde habla de un funcionario que ha utilizado o ha cometido, digamos, o ha cometido algún delito de carácter tributario, pero como funcionario público y, digamos, podrá afectar en el resultado de lo que se haya reclamado o determinado pues previamente, ¿no? Muy bien. Y dentro de lo que es el trámite de este recurso de revisión, es que cumple con una de las, o sea, en el momento en el que se cumple o se cumpla con una de las causales que hemos visto, ¿no? Dentro del Código Tributario, se abrirá un expediente sumario, fíjense, sumario, o sea, es un expediente corto, ¿no? De revisión. Se hará la notificación, el acto de notificación, porque tenemos que dar noticia, ¿no? De que se va a revisar esa actuación, y se presentarán, pues, las pruebas que se vayan a practicar, ¿no? Si el recurso, dice, revisión es puro de derecho, ¿no? No se abrirá un expediente sumario, se lo resolverá, digamos, en derecho, ¿no? Que es el caso en el que vimos el primer caso que se necesita solo del informe jurídico. Si el recurso, a ver, si el sumario dice concluye conforme a lo que determina la administración tributaria, pero en el plazo no podrá ser, el plazo no podrá ser eh, menor a 5 días ni mayor a 20 días, dentro de los cuales se evacuarán las pruebas, ¿no? Entonces, en este procedimiento tendré entre 5 días, ¿verdad? Y no más de 20 días lo que es la causa prueba, ¿sí? O la etapa de prueba. Tendrá la administración 90 días para dictar la resolución y si existen errores matemáticos o de cálculos de la administración, pues podrán corregírselos en cualquier momento de manera directa, ¿sí? Y si existe, estas actuaciones de la administración tributaria gozan asimismo de legitimidad y de ejecutoriedad. Es decir, que una vez resuelto, será legítimo y será ejecutable. Y que no existan pues más de un recurso presentado en la vía administrativa o por la vía contenciosa tributaria. Sabemos perfectamente que tanto el reclamo administrativo como los recursos administrativos
pueden ser, digamos, no necesitan agotarse en la vía administrativa para poder acceder a la vía judicial, es decir, ante el contencioso tributario. Y por esta razón es que no puedo presentar más de un recurso, ¿sí? Sobre una misma materia, ¿no? Entonces, esa es una, digamos, de las condicionantes para poder presentar este trámite. Y finalmente, si se ha presentado una acción contenciosa tributaria, pues ya la vía administrativa queda fuera de juego, ¿no? Por así decirlo, sale de su competencia y pasará a ser competencia de la función judicial. Y esta tendrá que resolver a través de sus tribunales de lo contencioso tributario. No podrá hacérselo por parte de la administración tributaria. ¿Y qué tipo de procedimientos tenemos? Pues bueno, de oficio, que lo revisará directamente la autoridad y será quien diga, bueno, yo quiero revisarlo, y lo hará con este trámite que hemos visto. O podrá hacérselo a petición de parte, es decir, el contribuyente, ¿sí? Que sienta que está dentro de una de estas 6 causales que hemos mencionado y que la ley establece para iniciar el procedimiento de revisión. Entonces podrá pedirlo y obviamente tendrá que probarlo porque tiene una fase de prueba, y finalmente se tomará, digamos, las resoluciones del caso y incorporado se rectificará los que haya producido como error de hecho o de derecho, como lo dijimos en la definición del recurso de revisión. ¿Sí? Bien, entonces nos vamos a quedar hasta aquí porque ya estamos con el tiempo pasado. Muchas gracias por su asistencia. Sí, que les vaya muy bien, pórtense bien, vayan a clases, cuídense mucho y nos vemos ya con ustedes el miércoles, ¿no? Un día lindo. Gracias. Sí, Gracias a todos. Gracias, doctora. Que le vaya bien. Gracias, doctora. Pase un bonito día. Gracias, muy amables. Así será. Gracias. Nos vemos el miércoles. Cuídense Nos mucho, vemos ¿ya? el miércoles. Happy Gracias. birthday. Bye.